7 de junio de 1940. Sede de Chrysler, Highland Park, Michigan. La llamada telefónica duró exactamente 7 minutos, pero esos 7 minutos cambiarían fundamentalmente la guerra moderna. William Knudson, el recién nombrado comisionado de producción industrial del presidente Franklin Roosevelt, planteó una pregunta que a primera vista parecía absurda. ¿Puede Chrysler construir tanques? El hombre del lado receptor, Kaefman Tumacela, director ejecutivo de Chrysler Corporation, respondió con brutal honestidad. No sé. Nunca he visto una de estas cosas. En ese momento, el ejército de los Estados Unidos poseía exactamente 66 tanques medianos. La Alemania nazi había desplegado más de 3.000 Panzers en toda Europa en poco más de un año, aplastando a Polonia en 26 días y a Francia en 6 semanas mediante una guerra blindada coordinada. Toda la fuerza de tanques de Estados Unidos podría haber sido destruida antes del almuerzo en cualquier día de la Blitzkrieg. Las matemáticas de la derrota se escribían con sangre en los campos de batalla europeos. Lo que ni Knudson ni Keller sabían era que su conversación desencadenaría la transformación industrial más profunda en la historia militar. En 9 meses, Chrysler lograría lo que los arsenales militares nunca habían logrado. Los tanques, esos monstruos de 30 toneladas que requerían meses de mano de obra calificada, saldrían de las líneas de montaje de automóviles, uno cada 55 minutos en el pico de producción. El proceso destruiría todas las suposiciones sobre la fabricación militar y demostraría que el genio industrial estadounidense podría convertir la producción en un arma. El desafío comenzó con un problema fundamental. En junio de 1940, Estados Unidos ocupaba el puesto 19 en poder militar detrás de Portugal. El ejército de la nación tenía más caballos que tanques. El Departamento de Ordenanza, responsable del desarrollo de armas, operaba con métodos de producción que no habían cambiado desde la Primera Guerra Mundial. Los tanques se ensamblaban a mano en arsenales gubernamentales. Cada uno, una creación personalizada que requiere artesanos especializados. El arsenal de Rock Island en Illinois podría producir quizás 3 tanques medianos por mes, trabajando a plena capacidad. Cada tanque tardó 12 semanas desde la materia prima hasta la preparación para el campo de batalla. La producción alemana de Panzer siguió métodos artesanales similares, pero se benefició de años de rearme encubierto. En 1940, los fabricantes alemanes entregaban 1.400 tanques al año en varias fábricas. Gran Bretaña, a pesar de mecanizar más rápido que Estados Unidos, solo gestionaba 1.000 tanques al año. Todas las grandes potencias militares consideraban los tanques como sistemas de armas sofisticados que requerían maestros artesanos, instalaciones especializadas y meses de cuidadoso montaje. Keller colgó el teléfono e inmediatamente llamó a su ingeniero jefe, B. Hutchinson, junto con Frank Zeda, vicepresidente de ingeniería de Chrysler. Los 3 hombres se reunieron en la oficina de Keller al cabo de 1 hora. Se enfrentaron a una propuesta imposible. El ejército quería 1.000 tanques medianos. Los querían en menos de 18 meses. Y querían que Chrysler construyera una fábrica, diseñara métodos de producción y entregara vehículos terminados partiendo de un conocimiento absolutamente cero sobre la fabricación de tanques. La primera pregunta de Hutchinson va al meollo del problema. ¿Cuál es el tiempo de producción actual de un tanque? Z había hecho su investigación. Rock Island Arsenal construye 3 M2A, un tanque mediano por mes, 12 semanas por unidad, artesanos calificados en todo momento y componentes montados a mano. Hutchinson hizo los cálculos inmediatamente. A ese ritmo, 1.000 tanques requerirían 277 años de producción.
El ejército los necesitaba en 18 meses. La respuesta de Keller definiría todo el programa. No construimos tanques a la manera del ejército, los construimos a nuestra manera. Si quieren 1000 tanques en 18 meses, deben aceptar métodos de producción de automóviles, lo que significa que debemos ver qué estamos construyendo. A los pocos días, el trío visitó Rock Island Arsenal. Observaron cómo los trabajadores colocaban a mano placas de blindaje, ajustaban la tensión de las orugas a simple vista y con experiencia, y mecanizaban piezas personalizadas para tener en cuenta las variaciones de tolerancia. El modelo de producción actual era el tanque medio M2R1, un vehículo de 19 toneladas que montaba un cañón de 37 milímetros. Cada tanque requería aproximadamente 8.000 componentes individuales, todos fabricados con tolerancias flexibles que requerían un ajuste especializado durante el montaje. No había dos tanques idénticos. Keller reconoció inmediatamente el problema fundamental. Esto no es manufactura, es escultura. Cada parte depende de la habilidad del artesano. No puedes escalar esto. No se puede capacitar a nuevos trabajadores lo suficientemente rápido. Y ciertamente no se pueden producir 1000 tanques en 18 meses. El trío regresó a Detroit y convocó lo que llamaron el Comité de Tanques, un grupo de trabajo secreto que resolvería el problema imposible. El comité incluía a Owen Skelton, ingeniero jefe de producción de Chrysler, junto con especialistas en herramientas, metalurgia y logística. Trabajaban desde una sala de conferencias requisada en las instalaciones de Highland Park, reuniéndose a diario, a menudo durante la noche. Su avance se produjo al revertir la cuestión fundamental. En lugar de preguntar cómo construir tanques más rápido, preguntaron cómo construir tanques diferentes. Alquilar. Skelton articuló la idea. Un automóvil son 2.000 libras de acero, caucho y vidrio ensamblados a partir de 5.000 piezas. Hacemos 3.000 de ellos por día en Highland Park. Un tanque consta de 30.000 piezas de acero ensambladas a partir de 8.000 piezas. La única diferencia es lo que estamos montando. Este replanteamiento lo cambió todo. Si un tanque fuera simplemente otro conjunto mecánico, entonces se podrían aplicar los principios de producción de automóviles. Pero esto requirió reimaginar completamente la fabricación de tanques desde los primeros principios. Cada componente necesitaría ser rediseñado para la producción en masa. Cada secuencia de ensamblaje necesitaría una reingeniería para el trabajo en línea y cada paso de control de calidad tendría que pasar del criterio del artesano a especificaciones mensurables. El comité analizó el diseño del M2A1 y descubrió que el 60% del tiempo de producción se dedicaba a montaje y ajuste personalizados. Las piezas fabricadas según las tolerancias del arsenal militar variaban mucho y el montaje requería una adaptación constante. Hutchinson propuso la solución revolucionaria. Fabricamos cada componente según las tolerancias del automóvil. Luego encajan sin ajuste. Esto parecía imposible para los ingenieros militares. Los componentes del tanque enfrentaron tensiones superiores a las de las piezas de automóviles. La fabricación de precisión con tolerancias automotrices requeriría nuevas herramientas, nuevos proveedores y nuevos métodos de control de calidad. Pero el tiempo total de producción se desplomaría. Un tanque que requiere 500 horas hombre de tiempo de ensamblaje con ajuste manual podría reducirse a quizás 150 horas hombre, con componentes de precisión que simplemente se atornillan. Skelton llevó el concepto más allá. Si nos ocupamos de la producción de automóviles, necesitamos una línea de montaje, no una serie de estaciones de trabajo donde los artesanos se reúnen alrededor de un tanque estacionario. Una línea móvil que lleva trabajo a los trabajadores estacionarios, cada uno de los cuales realiza una operación específica. En noviembre de 1940, el comité había elaborado lo que llamaron el método Chrysler,
para la producción de tanques. Cada componente importante se fabricaría con tolerancias de precisión, utilizando máquinas herramienta automotrices. Las placas de armadura serían estandarizadas e intercambiables. El casco se soldaría utilizando plantillas de producción en lugar de montarse a mano. La torreta se montaría sobre anillos estandarizados. La transmisión utilizaría tantos componentes automotrices existentes como fuera posible. Y el montaje final se realizaría en una línea móvil con estaciones de trabajo especializadas. Keller presentó el método Chrysler al Departamento de Ordenanzas del Ejército en noviembre de 1940. Los ingenieros militares se mostraron escépticos y casi hostiles. Las tolerancias automotrices no eran lo suficientemente estrictas para los vehículos de combate. Mover las líneas de montaje crearía problemas de control de calidad. La armadura soldada era inferior a la construcción remachada. Y la tasa de producción propuesta de 10 tanques por día era una fantasía. Keller tenía un argumento irrefutable. Se necesitan 1000 tanques en 18 meses. Podemos entregarlos. ¿Alguien más puede? El Departamento de Ordenanzas no pudo responder afirmativamente a esa pregunta. A finales de noviembre de 1940, Chrysler recibió un contrato sin precedentes. El ejército pagaría la construcción de una fábrica de tanques expresamente construida. Chrysler diseñaría, equiparía y operaría las instalaciones. El contrato incluía un requisito adicional. El ejército insistió en que las nuevas instalaciones fueran diseñadas por Albert Kachen, el arquitecto de Detroit que había revolucionado el diseño de las fábricas. El trabajo anterior de Kahn incluyó la planta Ford Highland Park y el complejo River Rouge, instalaciones que habían permitido la producción en masa de automóviles a una escala sin precedentes. Albert Kahn tenía 71 años en 1940. Era un inmigrante judío-alemán que había llegado a Detroit en 1881, cuando tenía 11 años. Nunca había asistido a la escuela de arquitectura y había aprendido su profesión como aprendiz. En 1940, su firma, Albert Kahn Associates, empleaba a 600 arquitectos e ingenieros y había diseñado el 19% de todas las fábricas industriales diseñadas por arquitectos en los Estados Unidos. La genialidad de Kahn residió en tratar a las fábricas como máquinas. Sus diseños maximizaron la luz natural, optimizaron el flujo de materiales y crearon espacios sin columnas que permitieron diseños de producción flexibles. Fue pionero en el uso de hormigón armado, lo que permitió pisos abiertos más grandes y una construcción más rápida que los edificios tradicionales con estructura de acero. Cuando Keller se acercó a Kahn sobre el arsenal de tanques a principios de julio de 1940, le expuso requisitos que parecían incompatibles. La instalación debía ser lo suficientemente grande como para albergar una línea completa de ensamblaje de tanques, más la fabricación de componentes. Debía construirse en meses para cumplir con el plazo de abril. Tenía que ser resistente a los bombardeos y convertible a producción civil una vez terminada la guerra. Kahn aceptó el encargo y dedicó a toda su empresa al problema. Los equipos trabajaron 18 horas al día produciendo dibujos para lo que se llamaría la planta de tanques del Arsenal de Detroit. El edificio principal mediría 1,25 millones de pies cuadrados bajo un mismo techo, lo que lo convertiría en una de las estructuras industriales más grandes del mundo. El diseño incorporó muros de hormigón de 3 pies de espesor en áreas críticas, lo suficientemente gruesos como para sobrevivir a los impactos de bombas. El techo sería B. Está reforzado con vigas de acero, diseñadas para desviar las explosiones de bombas lejos de las ventanas y los sistemas de ventilación. El diseño de las instalaciones encarnaba el método Chrysler. Una línea de montaje principal correría a lo largo del edificio, casi un cuarto de milla.
Las líneas alimentadoras llevarían los componentes principales a la línea principal a intervalos precisos. Los talleres mecánicos ocuparían las secciones norte, produciendo componentes de transmisión y piezas de precisión. Las bahías de soldadura llenarían las secciones del sur, donde se fabricarían los cascos blindados y las torretas. Todo el diseño permitió que los materiales fluyeran en una dirección, desde el acero en bruto en el extremo oeste hasta los tanques terminados que se extendían hacia el este. Los planes de Kahn incluían una innovación que los ingenieros militares nunca habían considerado. La línea de montaje se hundiría por debajo del nivel del suelo, creando una zanja de aproximadamente 4 pies de profundidad. Los tanques viajarían en soportes especiales en esta zanja, lo que permitiría a los trabajadores acceder a la parte inferior sin gatos ni fosos. Esta única elección de diseño ahorraría cientos de horas por tanque, al simplificar mucho la instalación de la suspensión y la transmisión. El 9 de septiembre de 1940 se inició la construcción de cientos de acres de antiguas tierras de cultivo en Warren Township, Michigan, justo al norte de Detroit. El sitio fue elegido por su proximidad a las instalaciones existentes de Chrysler y su acceso a las líneas ferroviarias. La construcción comenzó de inmediato y avanzó a un ritmo que parecía imprudente. Varios contratistas trabajaron simultáneamente, corriendo para verter los cimientos, levantar muros e instalar servicios públicos. El uso de hormigón armado por parte de Kahn permitió una construcción rápida. Cada sección curó lo suficiente como para soportar la carga en unos días. En febrero de 1941, el edificio principal estaba estructuralmente completo, pero lejos de estar terminado. Se levantaron las paredes, pero no se instalaron ventanas. El techo estaba completo, pero los sistemas interiores seguían incompletos. No obstante, Chrysler comenzó a trasladar equipos a las instalaciones. Las máquinas herramienta llegaron por ferrocarril y se instalaron incluso mientras continuaba la construcción a su alrededor. El aspecto más destacable fue el momento. Chrysler se había comprometido a entregar el primer tanque en abril de 1941, pero la fábrica no estaría completa hasta mayo, como muy pronto. Keller tomó una decisión que se volvería legendaria. Construiremos los primeros tanques dentro de un edificio sin terminar. Esto creó condiciones de trabajo extrañas ese invierno. El clima de Michigan en febrero y marzo es brutalmente frío, con temperaturas a menudo bajo cero. El arsenal de Detroit tenía paredes y techo, pero aún no había ningún sistema de calefacción instalado y aún se estaban colocando ventanas. Los trabajadores ensamblaron tanques vistiendo abrigos gruesos y su aliento visible en el aire gélido. La solución fue improvisada pero efectiva. Se introdujo una locomotora de vapor dentro del edificio y su caldera proporcionó calor al área de trabajo inmediata. La imagen de una locomotora de vapor dentro de una fábrica, arrojando vapor para calentar a los trabajadores que ensamblan tanques, captura la pura determinación que impulsa el programa. Esta no fue una planificación cuidadosa. Se trataba de una voluntad industrial que obligaba a la realidad a ceder. Mientras tanto, el comité de tanques estaba resolviendo problemas técnicos. La transmisión presentó el primer obstáculo importante. La transmisión del M2A1 fue diseñada para montaje manual. Los ingenieros de Chrysler lo rediseñaron utilizando principios automotrices, creando una unidad que podría ensamblarse en una línea dedicada e instalarse como un módulo completo. El rediseño redujo el tiempo de montaje de 40 horas a 4. El sistema de suspensión requirió un replanteamiento similar. Los ingenieros de Chrysler estandarizaron cada componente y crearon accesorios que permitieron el preensamblaje y las pruebas antes de la instalación. Ahora se podía construir un bogie de suspensión completo
en 2 horas y atornillarlo al casco en 20 minutos. El casco blindado presentó quizás el mayor desafío. Los cascos de los tanques tradicionales se remachaban a partir de múltiples placas, y cada remache requería perforación e instalación manual. Este proceso llevó semanas y generó debilidad, ya que los remaches podían romperse con el impacto, esparciendo fragmentos mortales dentro del compartimiento de la tripulación. Chrysler propuso todos los cascos soldados. El ejército se opuso enérgicamente. Las armaduras soldadas nunca habían sido probadas en combate. La soldadura generaba estrés por calor que podía comprometer la protección del blindaje, y la soldadura requería operadores capacitados. Chrysler respondió metódicamente a cada objeción. Produjeron soldaduras de prueba que resultaron más fuertes que las uniones remachadas en pruebas balísticas. Desarrollaron procesos de tratamiento térmico que eliminaron los problemas de estrés y demostraron que los trabajadores semicalificados podían producir soldaduras aceptables después de solo 2 semanas de capacitación, utilizando plantillas de producción que posicionaban cada pieza perfectamente. En marzo de 1941, la producción de componentes ya estaba en marcha. El tanque que se lanzaría en abril se ensamblaría a partir de piezas fabricadas en múltiples instalaciones de Chrysler y se llevaría a Warren para su ensamblaje final. La situación del motor requería una resolución creativa del problema. El M2A1 utilizaba el motor de avión radial Continental R975, un motor fiable que producía 400 caballos de fuerza. Pero Continental no pudo producir motores F lo suficientemente astuto. Chrysler necesitaba una alternativa. La solución vino del ingeniero Harry Wilson. Chrysler había estado desarrollando un nuevo motor de 6 cilindros en línea que producía 115 caballos de fuerza. Wilson propuso combinar 5 de estos motores en una sola central eléctrica. El concepto parecía absurdo. La vinculación de 5 motores separados para impulsar un único eje de salida generó enormes desafíos de ingeniería. Pero a los ingenieros de Chrysler les encantaban los problemas desafiantes. Bajo la dirección de Wilson, crearon lo que se conocería como el motor multibanco A57. El A57 utilizaba 5 motores completos de 6 cilindros en línea, dispuestos en un patrón circular alrededor de una caja de engranajes central. Cada motor accionaba un engranaje que engranaba con un engranaje de salida central. Todo el conjunto produjo 425 caballos de fuerza brutos y 370 caballos de fuerza netos a partir de 30 cilindros que desplazaban 1.253 pulgadas. Era extraño, complejo y sin precedentes. También fue brillante. El motor multibanco resolvió múltiples problemas simultáneamente. Utilizó herramientas y componentes existentes que permitieron la producción inmediata. No requirió materiales exóticos ni fabricación especializada. Y podría ser ensamblado por trabajadores relativamente no calificados, siguiendo procedimientos claros. El ejército lo odiaba por principio, llamándolo un artilugio de Rube Goldberg, pero no podían discutir el cronograma de producción. El 12 de abril de 1941, un día antes del domingo de Pascua, la planta de tanques del Arsenal de Detroit quedó sin terminar. Algunas partes del edificio carecían de paredes. Las ventanas estuvieron ausentes en todas partes. El sistema de calefacción aún estaba incompleto. Pero en la línea de montaje, el primer tanque mediano M3, construido por Chrysler, estaba completo. El M3 representó una evolución del M2A1, montando un cañón más grande de 72 milímetros en un casco patrocinado y un cañón de 37 milímetros en una torreta totalmente giratoria. El diseño ya era obsoleto, un compromiso entre tecnología probada y una necesidad urgente. Pero fue el primer tanque producido en una línea de montaje estilo automóvil. La entrega formal se celebró con la correspondiente ceremonia
12 días después. El 24 de abril de 1941, el M3 terminado fue conducido fuera de la fábrica, aún sin terminar, ante una multitud de oficiales militares, ejecutivos de Chrysler, políticos locales y trabajadores. Keller viajó en el tanque mientras emergía al sol primaveral. La manifestación que siguió tenía como objetivo impresionar a los observadores militares escépticos. El M3 de 28 toneladas aceleró a través del campo de pruebas, atravesó obstáculos, disparó sus armas y, en general, demostró que los métodos de producción no habían comprometido la capacidad de combate. Una maqueta de una granja quedó destruida cuando el tanque la atravesó. Lo que la manifestación no mostró fue más significativo. Detrás de ese tanque completo había un sistema de producción diferente a todo lo que el mundo militar había visto jamás. La línea de montaje ya estaba operativa. La producción de componentes estaba aumentando. Se estaban estableciendo redes de proveedores y cientos de trabajadores estaban aprendiendo sus tareas especializadas. En mayo de 1941, la producción aumentó a un tanque cada 2 días. En junio, un tanque salía de la línea diariamente. En julio, 2 tanques por día se convirtieron en algo habitual. Al mismo tiempo, Chrysler estaba resolviendo el desafío de los proveedores. Un solo tanque requería aproximadamente 8.000 componentes. Chrysler no podía fabricar todo internamente. Big Hutchinson lideró el esfuerzo de desarrollo de proveedores, viajando por Michigan y los estados vecinos. Su discurso fue directo. Necesitamos piezas fabricadas según estas especificaciones, en estas cantidades, en este cronograma. ¿Puedes hacerlo? Muchos proveedores se opusieron a los requisitos, pero Hutchinson ofreció algo valioso a cambio: asistencia técnica, pago anticipado de herramental y contratos garantizados. La red de proveedores creció a lo largo de 1941 y finalmente abarcó más de 400 empresas en 32 estados. Una fundición en Pensilvania producía carcasas para mandos finales. Los talleres mecánicos de Wisconsin fabricaban pasadores de oruga. Una fragua en Ohio suministró placas de armadura. La transformación de la fuerza laboral fue paralela al desarrollo de la cadena de suministro. En junio de 1940, Chrysler no empleaba trabajadores con experiencia en la fabricación de tanques. En agosto de 1941, el arsenal de Detroit empleaba a 5.800 trabajadores, la mayoría de los cuales aprendía a montar tanques desde cero. Chrysler creó escuelas de capacitación donde los nuevos trabajadores aprendieron operaciones específicas antes de pasar a la planta de producción. Un trabajador asignado para instalar soportes de transmisión pasó 2 días practicando en accesorios de entrenamiento antes de tocar un tanque real. Esto permitió una incorporación rápida, con una pérdida mínima de productividad. En septiembre de 1941, el arsenal de Detroit producía 4 tanques por día. El carro medio M3 estaba demostrando su valía en el norte de África. Las unidades británicas que recibieron M3 en régimen de préstamo y arrendamiento lo apodaron Grant, en honor al Srand de Ulysses. Apreciaron su fiabilidad, aunque criticaron su alta silueta y el cañón principal montado en un patrocinador. Los ingenieros de Chrysler ya estaban trabajando en el sustituto del M3. El comité de tanques reconoció desde el principio que el M3 era de transición. El cañón montado en el patrocinador limitó el recorrido e hizo que el tanque se moviera innecesariamente. Todos. Un mejor diseño montaría el cañón principal en una torreta totalmente giratoria. En colaboración con Army Ordnance Engineers, Chrysler desarrolló lo que se convertiría en el M4 Sherman, el tanque estadounidense más emblemático de la Segunda Guerra Mundial. El M4 utilizó el casco y la suspensión básicos del M3, pero montó un cañón de 70
mm en una torreta giratoria. La transición de la producción del M3 a la M4 demostró la flexibilidad de la producción en masa. En lugar de cerrar para reestructurarse, el arsenal de Detroit incorporó gradualmente componentes M4, mientras completaba los contratos M3. En febrero de 1942, la línea producía solo M4 Sherman. El M4 Sherman fue diseñado desde el principio para su producción en masa. Los ingenieros de Chrysler influyeron en todos los aspectos del diseño para maximizar la capacidad de fabricación. El casco utilizaba piezas fundidas grandes o secciones soldadas que requerían un ajuste manual mínimo. La torre fue fabricada de una sola pieza en fundiciones especializadas. La transmisión utiliza componentes estandarizados con piezas intercambiables. Incluso las orugas fueron diseñadas para una producción rápida. El 7 de diciembre de 1941 lo cambió todo. El ataque japonés a Pearl Harbor metió de lleno a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El cauteloso aumento de la producción se convirtió en una carrera desesperada. Las necesidades de tanques del ejército se dispararon de la noche a la mañana. Los 1000 tanques que habían parecido ambiciosos en 1940 se volvieron completamente inadecuados en 1942. Chrysler respondió acelerando la producción. La instalación que había producido 4 tanques por día en septiembre de 1941 estaba produciendo 12 por día en marzo de 1942. En julio, salían de la línea 18 tanques diarios. La aceleración de la producción requirió resolver innumerables problemas. Constantemente aparecían cuellos de botella a medida que diferentes operaciones no lograban seguir el ritmo. La escasez de soldadores calificados ralentizó la producción de cascos, hasta que Chrysler estableció escuelas de soldadura que graduaban a 50 operadores capacitados semanalmente. La disponibilidad de máquinas herramienta limitó la producción de componentes hasta que Chrysler organizó la entrega prioritaria. Owen Skelton, ascendido a director general de fabricación, estableció un sistema llamado aceleración de la producción. Equipos de ingenieros monitorearon cada operación en el piso de producción, identificaron cuellos de botella en cuestión de horas e implementaron soluciones en cuestión de días. La cultura en el arsenal de Detroit se centró intensamente en los números. Los totales de producción diaria se publicaron de forma destacada. Los trabajadores sabían exactamente cuántos tanques se habían terminado ese día, esa semana, ese mes. La competencia surgió entre turnos, cada uno tratando de exceder los totales de producción de los demás. En diciembre de 1942, el arsenal de Detroit logró lo que muchos habían afirmado que era imposible. En ese solo mes, 896 tanques Sherman salieron de la línea de montaje y fueron entregados al ejército. Se trataba de 29 tanques por día, una tasa que excedía a todas las demás plantas de tanques estadounidenses juntas. Solo el arsenal de Detroit estaba superando en producción a toda la industria de tanques alemana. El logro provino de una optimización incesante. La línea de montaje ahora funcionaba con precisión mecánica. Los tanques se movían de una estación a otra cada 55 minutos. Los trabajadores habían perfeccionado sus operaciones tras meses de repetición. Los proveedores entregaron componentes con tal confiabilidad que se pudo minimizar el inventario. El control de calidad se había convertido en una ciencia en la que los inspectores verificaban las dimensiones y el ajuste en cada etapa. El mes de 896 tanques representó el pico de eficiencia de producción en tiempos de guerra. Si bien los meses posteriores vieron una producción alta y sostenida, diciembre de 1942 siguió siendo el récord de un solo mes durante la guerra. Demostró que la producción de tanques había pasado de ser artesanal a industrial. El éxito del arsenal de Detroit generó demandas para su replicación.
El ejército quería más capacidad de producción de tanques distribuida geográficamente. Se construyeron varias plantas de tanques adicionales, incluidas instalaciones operadas por General Motors, Preset Steel Car Company y Pacific Car and Foundry. Cada planta adoptó el enfoque de línea de montaje y métodos de fabricación de precisión, pero el arsenal de Detroit siguió siendo único en su volumen de producción y eficiencia. Al finalizar la guerra, en agosto de 1945, la instalación había producido 22.234 tanques de varios modelos. Esto representó aproximadamente el 25% de todos los tanques construidos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los propios tanques evolucionaron continuamente. El Sherman pasó por múltiples variantes, cada una de las cuales incorporaba mejoras. El M4A1 presentaba un casco fundido. El M4A2 utilizaba motores diésel gemelos para mejorar la eficiencia del combustible en el servicio británico y soviético. El M4A3 montaba el motor Ford GAB8. El M4A4 utilizaba el motor multibanco Chrysler A57. Cada variante requería modificaciones en la línea de producción, pero el proceso de ensamblaje básico se mantuvo constante. Esta flexibilidad fue otra ventaja. La producción artesanal requería habilidades de reconstrucción para cada cambio de diseño. La producción en línea de montaje simplemente requería modificar los accesorios y actualizar las instrucciones de trabajo. La reputación del Sherman ha sido objeto de interminables debates. Era inferior a los tanques alemanes Tiger y Panther en protección de blindaje y potencia de fuego. Las tripulaciones de Sherman se enfrentaron a terribles probabilidades en combate directo con estos vehículos más ligeros. Pero el Sherman tenía ventajas que importaban más en conjunto. Era fiable y mantenía la preparación operativa mucho mejor que los tanques alemanes. Fue fácil de reparar con componentes estandarizados y equipos de mantenimiento bien capacitados. Y, sobre todo, estaba disponible en cantidades abrumadoras. Las matemáticas de producción contaron la historia estratégica. Alemania produjo aproximadamente 24.000 tanques de batalla principales entre 1939 y 1945. La Unión Soviética construyó aproximadamente 105.000 tanques en el mismo periodo. Gran Bretaña logró alrededor de 28.000. Estados Unidos, que inició la producción a gran escala en 1942, construyó aproximadamente entre 88.000 y 90.000 tanques en 1945. Solo el arsenal de Detroit produjo aproximadamente una cuarta parte de la producción estadounidense. Pero los números cuentan solo una parte de la historia. La verdadera transformación estuvo en cómo se produjeron los tanques. Antes de 1940, todas las grandes potencias consideraban la fabricación de tanques como un trabajo militar especializado que requería años de experiencia y arsenales gubernamentales. Después del arsenal de Detroit, la producción de tanques se entendía como un trabajo industrial que requería habilidades de ingeniería y experiencia en producción. Este cambio filosófico tuvo profundas implicaciones. Significaba que la producción podía ampliarse rápidamente, involucrando a la industria privada. Significaba que los trabajadores podrían capacitarse en semanas en lugar de años. Significaba que las cadenas de suministro podían distribuirse en continentes enteros. Y significó que la capacidad de producción podría mantenerse incluso cuando los trabajadores experimentados ingresaran al servicio militar. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, Chrysler continuó operando el arsenal de Detroit bajo contrato con el gobierno. La producción de tanques cesó temporalmente, pero se reanudó con la Guerra de Corea. De 1952 a 1954, la instalación produjo 3.443 tanques patentados M47. Durante la década de 1960 fabricó tanques M60. En 1979 comenzó a producir componentes para el M1 Abrams. En 1982, ante presiones financieras, Chrysler vendió su división de defensa a General Dynamics
por $336. General Dynamics continuó la producción de tanques en el arsenal hasta 1996, cuando la consolidación trasladó las operaciones a la planta de tanques del ejército Lemur, en Ohio. El sitio del arsenal de Detroit alberga hoy el Comando de Gestión del Ciclo de Vida TECOM del Ejército de los Estados Unidos y el Centro de Sistemas de Vehículos Terrestres del Comando de Desarrollo de Capacidades de Combate. Un marcador histórico de Michigan conmemora el papel del sitio, señalando que produjo más de 22.000 tanques y demostró que el poder industrial estadounidense podía convertirse en arma. Las figuras clave de la historia corrieron destinos diferentes. Kaufman Zumella continuó dirigiendo Chrysler durante los años de la guerra y se convirtió en presidente en 1950. Se retiró en 1956. Albert Kahn murió el 8 de diciembre de 1942, pocos meses después de que el arsenal de Detroit alcanzara su máxima producción. Sus innovaciones arquitectónicas influyeron en la construcción industrial a lo largo del siglo XX. William Knudson sirvió durante toda la guerra como teniente general en el ejército de los Estados Unidos. Encargado el 28 de enero de 1942, el rango más alto jamás otorgado a alguien que aún no esté en el servicio militar. Murió en 1948. Los tanques Sherman construidos en el arsenal de Detroit sirvieron en todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial. Desembarcaron en las playas de Normandía el día D. Lucharon en Francia y Alemania. Saltaron de isla en isla por el Pacífico con unidades del Cuerpo de Marines. Sirvieron en los ejércitos británico, canadiense, libre, soviético y chino, bajo contrato de arrendamiento. Muchos Sherman sobrevivieron a la guerra y continuaron en servicio durante décadas. Israel utilizó Sherman modificados en la Guerra de los 6 Días de 1967 y en la Guerra de Yom Kippur de 1973. Los países sudamericanos operaron Sherman hasta la década de 1980. Algunos permanecen en funcionamiento hoy en día, conservados como monumentos de una época en la que la capacidad industrial determinaba el poder militar. La transformación de la fabricación de tanques de artesanía a industria se produjo porque un puñado de ingenieros e industriales se negaron a aceptar la sabiduría convencional. No vieron ninguna diferencia fundamental entre montar un automóvil y montar un tanque. Ambos eran dispositivos mecánicos construidos a partir de miles de componentes. Ambos podrían fabricarse en líneas de montaje móviles por trabajadores especializados que realicen operaciones específicas. Esta idea, sencilla en retrospectiva, fue revolucionaria en 1940. Fue necesario mirar más allá de las diferencias superficiales para ver las similitudes subyacentes. Se requirió coraje de ingeniería para rediseñar equipos militares a pesar de la resistencia militar. Y se requirió confianza industrial para comprometerse con métodos de producción que nunca se habían intentado a tal escala. El éxito del arsenal de Detroit validó las ideas anteriores de Henry Ford sobre la producción en masa y las extendió a nuevos ámbitos. Ford había demostrado que las piezas intercambiables y las líneas de montaje móviles podían producir automóviles en un volumen sin precedentes y a bajo coste. Chrysler demostró que estos métodos podían producir instrumentos de guerra con igual eficiencia. Esta posibilidad transformó el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Sin tanques producidos en masa, las fuerzas terrestres estadounidenses habrían luchado en grave desventaja numérica. Gran Bretaña habría tenido dificultades para compensar las pérdidas. La Unión Soviética se benefició de miles de estadounidenses. Shermans hechos. La capacidad de producir entre 88.000 y 90.000 tanques en 4 años era exclusiva de la capacidad industrial estadounidense, y aproximadamente una cuarta parte procedía de una sola instalación en Warren, Michigan. El logro invisible fue quizás mayor que el visible. El arsenal de Detroit
No se limitó a construir tanques. Resultó ser un concepto. Demostró que la industria privada podía resolver los problemas del gobierno con mayor rapidez y eficiencia que el propio gobierno. Demostró que la experiencia en ingeniería importaba más que la tradición militar. Validó la idea de que la capacidad industrial estadounidense, si se movilizaba adecuadamente, representaba una ventaja para ganar la guerra. Esta validación dio forma a la estrategia estadounidense de posguerra. El concepto de mantener una capacidad industrial que pudiera convertirse rápidamente en producción militar se convirtió en un elemento central de la planificación de la Guerra Fría. La idea de que la industria estadounidense podía superar en producción a cualquier adversario potencial se convirtió en doctrina, y la relación entre los contratistas privados y las adquisiciones militares, que comenzó con el contrato del Arsenal de Detroit, se convirtió en una estructura permanente. Los ingenieros que hicieron posible el Arsenal de Detroit practicaban el pensamiento sistémico antes de que existiera el término. No solo resolvieron problemas individuales. Diseñaron un sistema completo donde los componentes, proveedores, trabajadores, procesos de ensamblaje y control de calidad funcionaban como un todo integrado. Cada elemento se optimizó no de forma aislada, sino como parte de un sistema de producción más amplio. Este enfoque sistémico era visible en innumerables detalles. La zanja hundida de la línea de montaje eliminó un cuello de botella en el montaje del tren de aterrizaje. La red de proveedores creó resiliencia al distribuir la producción a lo largo de la geografía y en múltiples empresas. El sistema de capacitación creó una fuente de mano de obra calificada que podría reemplazar las pérdidas y apoyar la expansión. Cada elemento fue diseñado a escala. Cuando la producción necesitaba duplicarse, el sistema podía absorber ese aumento agregando turnos, ampliando los pedidos de los proveedores y capacitando a más trabajadores. Cuando se introdujeron nuevas variantes de tanques, el sistema pudo adaptarse modificando accesorios y actualizando procedimientos. La medida definitiva del éxito fue la mejora de la eficiencia a lo largo del tiempo. El primer tanque M3, construido en abril de 1941, requirió aproximadamente 500 horas hombre de trabajo. En diciembre de 1942, los M4 Sherman se estaban construyendo en aproximadamente 150 horas hombre. Esta mejora de la productividad de más del 300% provino de una optimización continua. Cada mes, los ingenieros estudiaban los datos de producción, identificando operaciones que demoraban demasiado o producían defectos. Analizaron por qué los trabajadores tenían dificultades con tareas particulares y rediseñaron accesorios o procedimientos. Cuestionaron cada decisión y se preguntaron si había una manera más rápida, más sencilla y mejor. Esta cultura de mejora continua tomada de la producción automotriz civil era ajena a los arsenales militares, acostumbrados a procedimientos inmutables, pero era esencial para alcanzar los volúmenes de producción que exigía la guerra. El costo financiero fue sustancial, pero modesto en comparación con la producción. La construcción inicial de la instalación costó aproximadamente $20 millones. El equipo y las herramientas agregaron otros 30 millones. Al final de la guerra, la inversión total superó los $100 millones, pero los 22.234 tanques producidos representaron un valor superior a los $2.000 millones. El retorno de la inversión fue enorme desde cualquier punto de vista. Más importante que el rendimiento financiero fue el valor estratégico. La capacidad de producción del Arsenal de Detroit permitió a las fuerzas terrestres estadounidenses luchar con superioridad numérica en vehículos blindados. Esta ventaja fue crucial en campañas desde el norte de África hasta Alemania.
Sin la capacidad de producción creada en el arsenal de Detroit e instalaciones similares, el resultado de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido muy diferente. La historia del arsenal de Detroit trata, en última instancia, de ver posibilidades que otros desaprovecharon. Cuando Keller le dijo a Knudson que nunca había visto una de estas cosas, estaba reconociendo ignorancia, pero no incapacidad. Los ingenieros de Chrysler no sabían cómo construir tanques, pero sí sabían cómo construir complicados conjuntos mecánicos a partir de miles de componentes. Esta confianza en que la ingeniería podría resolver cualquier problema de producción era característicamente estadounidense. Los fabricantes europeos aceptaron que los tanques eran intrínsecamente diferentes de los productos civiles que requerían instalaciones especializadas y habilidades artesanales. Los industriales estadounidenses solo vieron máquinas, todas las cuales podían descomponerse en componentes, procesos y secuencias de ensamblaje. El arsenal de Detroit validó completamente esta filosofía. En 9 meses Chrysler pasó de producir 0 tanques a entregar vehículos terminados. En 18 meses, estaban produciendo tanques a un ritmo que excedía los requisitos. En 3 años, habían entregado más tanques de los que la mayoría de las naciones produjeron en toda la guerra. Los ingenieros y trabajadores que hicieron posible este logro fueron personas comunes y corrientes que realizaron un trabajo extraordinario. No eran héroes en el sentido convencional. No asaltaron playas ni liberaron campos de concentración, pero construyeron también. Es eso lo que hizo posibles esos logros. Esta democratización de la producción militar fue, en sí misma, revolucionaria. En guerras anteriores, las armas procedían de arsenales especializados operados por maestros artesanos. La producción estaba limitada por la disponibilidad de mano de obra calificada. En la Segunda Guerra Mundial, las armas estadounidenses procedían de fábricas de automóviles y de decenas de industrias civiles que se convirtieron a la producción militar. Los trabajadores eran amas de casa, recién graduados de la escuela secundaria, agricultores y dependientes de tiendas que aprendieron operaciones específicas y las realizaron repetidamente. El arsenal de Detroit fue el símbolo y la prueba de esta transformación. Demostró que la industria privada podía construir equipo militar de manera más eficiente que los arsenales gubernamentales. Demostró que los métodos de producción desarrollados para bienes civiles podrían aplicarse a armas de guerra. Validó el concepto de arsenal de democracia y estableció que en la guerra moderna la capacidad industrial era tan importante como la estrategia militar. Hoy en día, la mayoría de las personas que pasan por el sitio no tienen idea de lo que sucedió allí, pero el legado persiste de maneras menos visibles. El tanque M1 Abrams se construye utilizando métodos de producción derivados directamente de los desarrollados en el arsenal de Detroit. La fabricación militar moderna depende de contratistas privados que utilizan técnicas de producción industrial. La integración de redes de proveedores, fabricación de precisión y producción en línea de montaje, en la que Chrysler fue pionera, sigue siendo una práctica estándar. La transformación de la artesanía a la industria que comenzó en esos 13 acres en Warren, Michigan, cambió fundamentalmente la forma en que las naciones equipan a sus ejércitos. Demostró que la experiencia en ingeniería podía resolver problemas aparentemente imposibles, negándose a aceptar las limitaciones convencionales. Demostró que los principios de producción podían aplicarse al equipo militar más complejo, y demostró que la capacidad industrial estadounidense, cuando se movilizaba adecuadamente, podía producir las herramientas de la victoria en cantidades que abrumarían a cualquier adversario. Esta fue el arma invisible que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial.
No una tecnología superior, ni mejores tácticas, ni más recursos, aunque todo eso importaba. La ventaja decisiva fue la capacidad de tratar la guerra como un problema industrial y resolverla con métodos industriales. Kaufmann, Zummer Keller, al responder a esa llamada telefónica el 7 de junio de 1940, no podía imaginar a dónde llevaría su honesta admisión. Pero al decir que no lo sabía, pero que lo resolvería, articuló la confianza que hizo posible la victoria. Los ingenieros que diseñaron el sistema de producción, los trabajadores que lo operaron y los proveedores que lo alimentaron, participaron en un logro colectivo que cambió la guerra misma. Demostraron que los tanques podían salir de las líneas de montaje de los coches. Demostraron que la complejidad no era una barrera para la producción en masa y demostraron que el genio industrial estadounidense, cuando era desafiado, podía lograr lo que las tradiciones militares decían que era imposible. La historia merece ser recordada no solo por lo que se produjo, sino también por cómo se transformó la producción. El Arsenal de Detroit no era solo una fábrica de tanques. Era una prueba de que el pensamiento de ingeniería podía resolver cualquier problema si las personas adecuadas formulaban las preguntas adecuadas y se negaban a aceptar que imposible significaba algo más que no haberlo intentado todavía. La mayoría de los tanques ya no existen, son desguazados o se conservan en museos. La fábrica ha sido demolida en gran parte. Los trabajadores han fallecido, pero el método permanece. En todas las fábricas modernas sobrevive la idea de que complejos conjuntos mecánicos pueden producirse en masa independientemente de su finalidad prevista. Y la confianza en que la ingeniería puede resolver problemas de producción sigue viva en cada diseñador industrial que mira un producto complicado y se pregunta, no podemos construirlo, sino cómo podemos hacerlo de manera eficiente, confiable y a escala. Esa pregunta, formulada y respondida en el Arsenal de Detroit entre 1940 y 1945, cambió el mundo. Hizo posible la guerra masiva. Validó los métodos industriales estadounidenses como superiores a las tradiciones artesanales europeas. Demostró que la industria privada podía producir más que los arsenales gubernamentales. Y demostró que cuando a los ingenieros se les plantean problemas imposibles, a veces los resuelven negándose a reconocer la imposibilidad. Por eso la historia importa. No porque los tanques sean interesantes, aunque lo son. No porque la Segunda Guerra Mundial sea importante, aunque lo fue, sino porque el Arsenal de Detroit representa una forma de pensar sobre los problemas que sigue siendo poderosa hoy en día. Vea las similitudes subyacentes, no las diferencias superficiales. Aplique métodos probados a nuevos dominios, diseñe sistemas, no solo componentes, y nunca aceptes que algo no se puede hacer solo porque no se ha hecho antes. En 9 meses, Chrysler pasó de no haber visto nunca un tanque a producirlos en líneas de montaje. En 18 meses, estaban superando todas las expectativas. En 4 años, construyeron más tanques que los que la mayoría de las naciones produjeron en toda la guerra. Esto fue posible porque los ingenieros observaron un problema militar y vieron un desafío industrial. Se negaron a dejarse limitar por la tradición, las convenciones o el pesimismo. Resolvieron el problema que sigue siendo el legado más importante. No los tanques que construyó, sino la prueba que proporcionó de que la confianza en la ingeniería, la capacidad industrial y el pensamiento sistemático pueden lograr lo que parece imposible. Cuando alguien dice que no se puede hacer, la respuesta correcta suele ser: muéstrame por qué no, y averigüémoslo. Esa respuesta se aplicó de manera consistente y construyó con confianza un arsenal que ayudó a salvar la democracia.